Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Queremos presentarles un pequeño estudio que hicimos en 10 parques urbanos. Esto se hizo hace tiempo, ya hace 10 años, pero creemos que es valioso poder obtener esta información y a partir de esto también tomar decisiones a nivel de país, la importancia de la valoración de los servicios ecosistémicos en lo que es el arbolado urbano. Así que espero que sea de utilidad, que también forme parte de una plataforma de otros estudios que se puedan hacer, porque solamente conociendo los árboles en la ciudad es que podemos tomar decisiones y también valorarlos a nivel de comunidad, de gobierno central y de municipio. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches, Luis. Adelante. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos esta tarde. Mi nombre es Luis Orozco Aguilar. Yo trabajo en el CATIE con 2 sombreros. Trabajo con sistemas agroforestales con café y cacao y también forestería urbana. Este trabajo que vamos a compartir con ustedes hoy es el fruto de un almuerzo en septiembre del 2018. Nos sentamos en la misma mesa con Gaby, empezamos a platicar y ella me comentó que tenía un inventario forestal del arbolado urbano en San José y hablamos sobre las posibilidades de analizar esa información y utilizar esta herramienta que se llama iTree para estimar o valorar la provisión de servicios ecosistémicos en el arbolado urbano. Entonces, desde septiembre hasta hoy, ahí hemos estado trabajando de forma muy coordinada y hoy presentamos entonces los frutos de ese almuerzo en 10 parques de la Municipalidad de San José. Esperamos que sea provechoso, interesante para ustedes y la idea es motivarlos a usar esta herramienta en las otras áreas verdes y urbanas en el resto de la GAM, probablemente, ¿verdad? En San José. Entonces, vamos a explorar esa presentación. Por favor, me confirman si ustedes están viendo la pantalla. Sí. Sí. Bien. Yo, por alguna razón, yo no estoy viendo lo que estoy presentando, ¿verdad? Vamos a ver. Seguramente esta plataforma es algo nuevo. Bien, entonces, Gaby, no sé si usted comienza para ver cómo soluciona este problema técnico de ver lo que estoy presentando. Ok. Bueno, vamos a presentar la cuantificación de servicios ecosistémicos del arbolado urbano en 10 parques en el Cantón Central de San José. ¿Por qué 10 parques? Porque si bien es cierto, se hizo un inventario en todo el Cantón Central, o sea, son los 11 distritos, quisimos trabajar solo 10 parques urbanos como tipo muestra, también para análisis y como primer proyecto piloto. ¿Quién nos ayudó en este proceso? Nos colaboró, bueno, Luis Orozco, que es profesor y docente en el CATI. También nos colaboró Carolina Alfaro, que es una ingeniera forestal. Y José Félix, también estudiante del CATI, que nos está colaborando con una maestría en la parte económica. José Félix Cercas y una servidora, Gabriela Sánchez, del programa de cuencas hidrográficas. Muy bien. Pasamos a la otra. Ok, esto es como lo habló Alonso, es una propuesta innovadora. Esta sería la primera experiencia que vamos a utilizar la herramienta iTree vinculado al arbolado urbano. La Municipalidad de San José, con esta información, está innovando sobre la cuantificación y valoración de los servicios ecosistémicos. Y esto es muy importante para la toma de decisiones para un gobierno como es la municipalidad.
Entonces, estas son herramientas importantes para la toma de decisiones y para brindar insumos importantes, tanto a nivel económico, humano y material. Es un trabajo pionero, tenemos entendido, en Centroamérica, en el cual se obtiene información importante para poder hacer gestión y política pública referente al arbolado urbano. Como sabemos, en nuestro país hay carencia en lo que es política pública concerniente al arbolado urbano. Entonces, creemos que este tipo de estudios pueden ayudar a tomar decisiones para empoderarlo, para acompañarlo, para potenciarlo, estos procesos que son sumamente importantes para mejorar lo que es el arbolado urbano. Es una propuesta de modelo de gobernanza exitoso. ¿En qué sentido? Y que hicimos una alianza público-privado entre el ECATI y la Municipalidad de San José, un trabajo interinstitucional de forma colaborativa, como lo mencionó Luis. Y esto lo que permite es establecer y potenciar los procesos de gobernanza que son imprescindibles para construir a nivel de ciudad. Brinda insumos también para poder trabajar en lo que es una gestión de arbolado urbano integral, porque tal vez algunas municipalidades vienen trabajando con aspectos que forman parte de ese plan de gestión, pero la idea es poder en algún momento poder establecer un plan de gestión del arbolado urbano. El antecedente es muy importante que ustedes sepan de dónde se obtuvo la información, porque ITRI es una herramienta innovadora, pero ¿qué se necesita para poder utilizar ITRI? Un inventario. Entonces, para contarles un poco, el inventario del arbolado inicia en el 2005 a través del Plan de Arborización Urbana, Plan ARBU, de la sección de parques y áreas verdes de la Municipalidad de San José. La propuesta fue elaborar un inventario de los árboles en los 11 distritos del Cantón Central, conformando una base de datos con una ficha técnica, esa ficha técnica iba a conformar ese inventario forestal, donde tenía principalmente la información de nombre científico, nombre común, altura, diámetro, aspectos de sanidad, manejo y conflictos actuales. Principalmente era con la parte de gris, en la parte de infraestructura gris, cuál era la problemática para poder ver dónde podíamos trabajar y mejorar ese aspecto. El programa de cuencas, eso fue en la sección de parques del 2005 hasta el 2010, que se da este proceso. Se crea el programa de cuencas, que fue en el 2011, con algunos funcionarios de Plan ARBU, y por eso es que se retoma este año la iniciativa de que a través del inventario del arbolado urbano se pueda cuantificar y valorar el potencial y provisión de los servicios ecosistémicos de esos 10 parques urbanos en el cantón de San José. Un trabajo interinstitucional. Servicios ecosistémicos, ¿qué son? Son los servicios y beneficios que ofrece la naturaleza y que establecen las condiciones óptimas que permiten la existencia de la vida humana. Aquí ya Luis sería el que intervendría. ¿Me confirman si se ve la pantalla nuevamente, por favor? Sí, sí. Okay. Muchas gracias, Gaby. Entonces, es un poco de antecedentes e información del por qué la relevancia ahora de los bosques urbanos y las áreas verdes, ¿verdad? Desde el 2017, la FAO ha venido trabajando algunas directrices para la gestión del arbolado urbano, ¿no? Eso es un documento publicado en inglés y en español, y lo que pretende es entonces orientar a las diferentes autoridades y a la población en general cómo abordar, planificar y gestionar este recurso en las ciudades. ¿Y por qué? Porque, como todos sabemos, para el año más o menos 2050 se espera que más del 60% de la población mundial viva en ciudades. Y por lo tanto, las ciudades van a recibir ese mar de gente, básicos, van a tener que prestar áreas de esparcimiento. Entonces, eso implica una planificación bastante sensata e integral de cómo pueden ser esas ciudades del futuro, de tal manera que mantengan ese balance entre
economía, progreso, sociedad, pero también acceso a la naturaleza. Entonces, esas directrices están disponibles. Es un documento bastante interesante que valdría la pena leer para los interesados en la silvicultura urbana. Y también este tema de áreas verdes y bosques urbanos ya ha tomado relevancia en Latinoamérica, tanto así que ya se realizó un primer foro latinoamericano en el 2017 en Lima, Perú. Todas las presentaciones y las memorias de estos eventos están disponibles en la página web de la FAO. El año pasado se realizó el segundo foro latinoamericano en Bogotá y Colombia y en teoría el tercer foro latinoamericano de forestería urbana se realizaría el próximo año en Panamá. Entonces, nuestra región latinoamericana también está volviendo a ver a los bosques urbanos y áreas verdes con bastante interés y hay recursos que se pueden canalizar para este tipo de investigaciones. A manera de referencia también quiero comentarles que nosotros estamos integrando un grupo de investigación en forestería urbana, silvicultura urbana en Latinoamérica, con la idea de avanzar esta agenda de investigación y generar información que permita a las autoridades y a las personas interesadas en este recurso y en esta ciencia, pues contar con más información propia de la región latinoamericana. Acá están algunas fotografías y algunos nombres de las personas que estamos integrando este grupo de investigación y hemos conseguido unos recursos también para invitar a otras universidades nacionales de la región latinoamericana y del Caribe a participar en talleres de definición de líneas estratégicas de investigación. Entonces, este grupo ha conseguido los recursos y lo que queremos es activar y dinamizar este campo de investigación con las universidades nacionales en cada uno de los países donde radicamos o donde tengamos algún nexo, algún contacto con una persona que también esté interesada en trabajar forestería urbana. La investigación en forestería urbana en Latinoamérica obviamente está todavía en pañales, todavía en infancia y eso tiene su explicación lógica, es porque hemos prestado mucha atención a la investigación en recursos naturales de áreas protegidas, de servicios, sistemas agroforestales, manejo de plantaciones. Es otro tipo de ambiente, otro tipo de enfoque de nuestra investigación ambiental, ¿verdad? En ese mapa que ustedes ven ahí de Latinoamérica, ustedes pueden ver un análisis que nosotros realizamos en el inicios del 2020, de cuál era el tipo de investigación que existía en Latinoamérica y cuántos documentos, cuántos artículos técnicos y científicos se publicaban en los diferentes países. Y ustedes pueden ver que en nuestra región Brasil lidera la investigación y la publicación en forestería urbana, seguido básicamente por Chile, Colombia y México. Y si vemos un poquito más de cerca el mapa en Centroamérica y el Caribe, pues forestería urbana todavía no es una temática de moda, pero creo que está ganando campo. Y en el otro gráfico ustedes pueden ver un comparativo, en el gráfico de la derecha, de cuál es la existencia de publicaciones técnicas y científicas de Latinoamérica con respecto a el resto de regiones o de continentes a nivel mundial. Entonces, claramente creo que hay una necesidad, hay una urgencia y una pertinencia de desarrollar investigación en forestería urbana en la región, porque nosotros tenemos contextos muy particulares y tenemos situaciones que difieren de un país a otro, y por lo tanto nosotros no podemos tomar metodologías y enfoques de investigación de otras latitudes e implementarlos en nuestros países, ¿no? Necesitamos generar información de base, de contexto, que nos ayude a entender esa dinámica, esa interacción entre áreas verdes, bosques urbanos, población, decisores, ciudadanía. Entonces creo que es importante elevar esos números para dar a conocer el potencial de nuestras áreas verdes dentro de las ciudades. Obviamente ya hay muchos insumos de información, muchas publicaciones que nos permiten entender mejor cómo abordar la investigación aplicada y la experimentación en el campo de forestería urbana. Por ejemplo, este documento publicado por USDA es un compendio de ecuaciones alométricas de árboles que crecen en ciudades. Ahí podemos encontrar ecuaciones que nos permiten
calcular cuál es el volumen de madera en pie, cuánta biomasa, cuánto carbono, tasas de crecimiento. Entonces es una compilación interesante que podríamos usar para entender cómo desarrollar ecuaciones alométricas de nuestros árboles urbanos. Obviamente Costa Rica lidera también la investigación y la documentación de la forestería urbana y de este ambiente, zonas verdes dentro de ciudades. Ya se han publicado un par de números especiales de la revista Ambientico, donde hay muy buena información, yo diría así como de línea de base, como de enfoque y como de esfuerzos puntuales para documentar ese potencial del arbolado urbano de las zonas verdes en general. Y el año pasado también la Compañía Nacional de Fuerza y Luz ya se ha puesto en el mapa y ha organizado cursos de entrenamiento sobre la gestión integral del arbolado urbano. Es decir, ese es otro enfoque. Ahora estamos hablando de cómo manejamos los árboles para que se reduzcan los conflictos, los problemas, los riesgos de manejar árboles dentro de las ciudades. Entonces, creo que Costa Rica en Centroamérica está bien posicionada y está liderando esta temática y valdría la pena catapultarla incorporando ahora otras metodologías, otras herramientas que permitan generar insumos de información para la toma de decisiones. En el 2009, también esta revista que se llama Una Silva, que lidera la FAO, publicó experiencias de gestión del arbolado urbano en Latinoamérica. Entonces es un número especial que recopila esas buenas experiencias de investigación y de gestión de áreas verdes de diferentes ciudades. Ahí podemos aprender cómo lo están haciendo los colombianos, los peruanos, chilenos, argentinos, y también los diferentes enfoques que están abordando las autoridades para interactuar con la ciudadanía y tomar decisiones consensuadas respecto a cómo manejar ese recurso arbóreo y esas áreas verdes. Entonces, esto ustedes lo pueden buscar también, esa revista Una Silva en la web, se descarga en PDF y hay muy buena información que es bastante relevante para nuestro medio. En esa revista van a encontrar un marco teórico que orienta el paso a paso cómo deberíamos de evaluar y caracterizar la provisión de servicios ecosistémicos en nuestro arbolado urbano. Parte obviamente de conocer primero la estructura y composición de ese recurso arbóreo, y eso es desarrollar un inventario forestal bastante detallado, especies, diámetros, otras dimensiones, sanidad de los árboles, si hay conflictos de los árboles con la infraestructura, con el cableado, información sobre cómo se maneja la sanidad general de la copa. Y esos insumos, ese inventario forestal, se puede utilizar para hacer un ejercicio de valoración de servicios ecosistémicos. Para realizar ese ejercicio de valoración de servicios ecosistémicos, hay disponible este programa que se llama iTree, que vamos a explorar ahora más adelante. Y eso permite entonces convertir un inventario forestal del arbolado urbano en cuantificación de servicios, ya sean secuestro de carbono, reducción de escorrentía, producción de oxígeno, remoción de partículas contaminantes en el aire, e incluso uno puede ir más allá y hacer una pequeña valoración cualitativa de los beneficios sociales que puede generar ese arbolado urbano. Entonces, cuando nosotros llegamos a conocer la estructura, conocemos la cuantificación, las funciones y los procesos, tenemos toda la información que podemos compartir con las autoridades para tomar decisiones de manejo, de planificación y de gestión, pues con más elementos de decisión, ¿verdad? Básicamente. Y eso permite formular políticas que son efectivas, que son incluyentes y que están pensando incluir la percepción y la valoración de la ciudadanía en cómo manejar ese recurso arbóreo. iTree es un programa, es un software que ustedes descargan en su computador. Ahí está el sitio web de donde pueden ingresar y descargarlo libremente. Ese software se instala en su computadora. Ustedes tienen que brindar sus datos de referencia y se les asigna un usuario y una contraseña y ustedes descargan el programa en su computadora. Entonces, básicamente lo que hace iTree
que es un programa desarrollado por el Departamento Unidos, es tomar datos de campo, que básicamente son el inventario de la foresta urbana que hacemos. Ese inventario, cada una de esas especies que se miden y se caracterizan, tiene su correspondiente ecuación alométrica que permite proyectar cuál es entonces su dimensión, cuál es su biomasa, cuál es el carbono contenido. Y con información respecto a la sanidad de la copa, respecto al ancho de copa y respecto a cobertura del suelo donde está creciendo ese árbol, combinado con información de clima, permite también hacer una cuantificación de otros servicios ecosistémicos, como son, por ejemplo, la producción de oxígeno, la remoción de partículas contaminantes del aire, la reducción de escorrentía superficial. Entonces, el programa combina información de campo con información meteorológica que está disponible en un país y calcula, genera, cuantifica todo este set de servicios ecosistémicos del arbolado urbano que estamos evaluando. Podemos evaluar un parque pequeño con 10, con 15 árboles, o podemos hacer un ejercicio más grande y generar un inventario forestal, por ejemplo, de todo el parque de la sabana y hacer una cuantificación. El secreto es tener un inventario forestal bien completo, bien detallado, bien depurado y obtener también la información climatológica de la ciudad donde está creciendo ese arbolado urbano para poder hacer esa combinación y explotar al máximo el potencial de cuantificación de servicio ecosistémico que tiene este programa. Entonces nosotros hicimos eso con Gaby. Gaby nos proporcionó la base de datos del inventario forestal de los parques, calles, avenidas y cualquier espacio donde esté creciendo árboles en la municipalidad de San José para poder usar esa información, combinarla con el software y las funciones que tiene el iTree y generar la cuantificación de los servicios ecosistémicos. En esta lámina ustedes están viendo la tabla resumen de la valoración de 4 servicios ecosistémicos de este parque Ministerio de Salud en el Distrito Hospital. Estos datos que están acá los genera el software de manera automática. Una vez que nosotros ingresamos los insumos de campo, conseguimos la información climática de la ciudad y usamos las ecuaciones alométricas que tiene el software, él hace este cálculo y este resumen, esta valoración que estamos presentando. El software calcula, con base en el número de árboles que están creciendo en ese parque, nos da información de la cobertura arbórea, que no es más que la sumatoria de las áreas que cubren la copa con respecto al área que tiene el parque. Nos hace un resumen de las especies abundantes, con nombre científico, nombre común, como querramos nosotros generar, y eso nos permite visualizar si ese parque está dominado por especies nativas, por exóticas, por especies introducidas, o si tenemos muchas especies que no son tan atractivas a la vista, o hay que cambiar un poco la composición florística de ese parque. Y después genera la cuantificación de 4 servicios ecosistémicos. Aquí tenemos almacenamiento de carbono, es decir, cuánto existe secuestrado en ese parque, en la madera de esos árboles. Después nos hace un cálculo de cuánto están secuestrando esos árboles cada año a medida que van creciendo. Calcula cuál es la producción de oxígeno por efecto de la fotosíntesis de esos árboles y calcula también cuál es el volumen de agua que se evita o que se deja de escurrir en la superficie de ese parque por efecto de raíces y de cobertura del suelo de ese parque arbolado. No pudimos generar, estimar el servicio ecosistémico de remoción de partículas contaminantes porque el nivel de detalle de la información que necesita el software no es correspondiente con la información que tenemos disponible ahorita sobre monitoreo de calidad del aire en la ciudad de San José. Estamos tratando de encontrarle la vuelta a esa información, a esa base de datos que tiene la Universidad Nacional para ver cómo generamos los insumos que necesita el programa y hacer el cálculo de remoción
de partículas contaminantes del aire. Y así entonces utilizamos todo el inventario forestal de estos 10 parques dentro de la Municipalidad de San José para el potencial de provisión de servicios ecosistémicos, y muy importante también, el software hace un cálculo de cuál es el valor total en miles de colones o en millones de colones de ese set de servicios ecosistémicos que presta ese parque a la ciudadanía. Entonces, creo que da información tanto para la academia, para los investigadores, para los estudiantes, pero creo que da también datos para los tomadores de decisión. Adelante. No, que es... Hola. Escucho. Ajá, no, que es importante mencionar eso, de que este valor total de millones me permite como gobierno local poder informar a la ciudadanía qué es lo que está generando ese parque. Además de los servicios ambientales que estoy obteniendo de ellos, también el valor a nivel de dinero. Eso es muy importante, poder a trabajar con los tomadores de decisiones y también con la ciudadanía. Gracias, Gaby. Y así entonces generamos este cuadro resumen para cada uno de los parques. Detrás de este resumen del programa hay un análisis mucho más detallado de la estructura del arbolado, es decir, cuál es el diámetro, cuál es el área basal, cuáles son una valoración general de la sanidad de la copa. También hay un análisis de cuánto carbono, cuánto oxígeno se produce, cuánta agua se evita para cada uno de los diferentes árboles que están en ese parque. Este es nada más un resumen, pero el software analiza, por ejemplo, la distribución de clases diamétricas, una distribución de frecuencia y origen o procedencia de los árboles que están en ese parque, y eso permite, como decía anteriormente, evaluar si el diseño de ese parque, si la composición de ese parque está acorde con lo que hemos planificado, o tenemos demasiado ficus, o tenemos demasiados árboles exóticos y queremos introducir especies nativas que nos provean flores. El software le saca el máximo jugo posible al inventario forestal que ustedes hagan y que utilicen para la valoración de estos servicios ecosistémicos. Entonces, Gaby, para los interesados, les puede compartir los informes en PDF para que vean el nivel de detalle y toda la información que provee el programa para analizar con mayor profundidad la estructura y la composición florística de esos parques. Acá tenemos otro parque, por ejemplo, el Parque Cañas, Distrito Hospital, solamente tiene 26 árboles, las especies dominantes, calistemón, eucaliptus, y esa estructura, esos parques, como tienen pocos árboles de porte medio y probablemente no están tan sanos, ¿verdad?, como uno esperaría, entonces el software recalcula todo el potencial de provisión de servicios ecosistémicos en función de esa abundancia de árboles, de esa diversidad de árboles y del potencial que tiene cada una de las diferentes especies que crecen en ese parque para proveer este set de servicios ecosistémicos. Obviamente, si comparamos la información de este árbol, de este parque, el Braulio Carrillo, en el Distrito Hospital, con 70 árboles, la provisión de servicios ecosistémicos de ese parque en términos monetarios es 7.4 millones. Cuando me voy a un parque mucho más pequeño, llego solamente a 1.1 millones, ¿verdad?, porque su tamaño, su composición, limita obviamente ese potencial para proveer más servicios ecosistémicos. Ahora podemos ver si ese parque podríamos cambiar la composición florística de esos árboles para plantar especies que crecen más rápido, que tienen una densidad de madera de mediana a alta, o especies que prestan flores o espacios para anidamiento de aves, o mucho más néctar y hábitat y espacios para polinizadores. Entonces, uno puede repensar el diseño y la fotografía del parque del futuro a partir de estos insumos de información que genera el software. Acá tenemos del Parque Nacional, ¿verdad? El inventario que se hizo en su momento reportaba 677 árboles, y ese parque, cuando uno suma todo el valor
de mercado verde, de esos servicios ecosistémicos que presta ese parque, pues el programa hace una valoración gruesa de que eso cuesta más o menos unos 20 millones de colones, es decir, toda esa provisión de servicios ecosistémicos a la ciudad, que si alguien tuviera que pagar por una tonelada de carbono secuestrado, se puede más o menos valorar y ponerla en manos de los bolsillos, convertir esa información en una especie de canon ambiental o ver de qué manera se pudiera recuperar ese dinero que en este momento los árboles, además de la belleza escénica, están prestando a esa ciudadanía que diariamente los visita. Acá tenemos la información para el Parque España también, ¿verdad? Son 167 árboles. Ustedes pueden ver ahí la cuantificación de todos los servicios. Un valor de 7 millones de colones, ¿verdad? Es la sumatoria de todos esos servicios ecosistémicos, que si alguien tuviera que pagar, ese es el valor que deberíamos de darle al parque por la provisión de los servicios ecosistémicos. Acá para el Parque Morazán, un parque mucho más pequeño, 4.1 millones de dólares, de colones es lo que vale ese set de servicios ecosistémicos que está generando a la ciudad. Entonces, ese valor económico en colones se corresponde con el tamaño del parque y la composición florística del parque. No tiene que ver tanto con las dimensiones del parque per se. Tiene que ver con cuáles árboles están creciendo dentro de ese parque, la especie, qué tan bien cuidados están, qué tan sanos están y por lo tanto eso se convierte en un mayor potencial de provisión de servicios ecosistémicos. Acá los datos para el Parque Plaza Víquez. Y así hemos generado para los 10 parques. Ahora tenemos una base de datos de más de 30,000 árboles que están creciendo en calles, en otros espacios, que todavía no hemos hecho el ejercicio de valoración y que podríamos sumar esfuerzos para también generar esa información y tener una estimación del potencial de provisión de servicios ecosistémicos de esa gran masa de árboles que están creciendo en la Municipalidad de San José. Y si nos animamos y si hay recursos, si hay estudiantes, podemos irnos al Parque de la Sabana y también generar toda esa información de ese pulmón verde que tiene la ciudad. Parque México, lo mismo, acá hay poquitos árboles, solamente 12 árboles, tal vez las especies que están creciendo no tienen buena sanidad, no tienen buena dimensión, por lo tanto su potencial para proveer esos 4 servicios ecosistémicos se ve bastante limitado. Parque El Salvador, Distrito de la Merced, igual. Y aquí le paso ahora el micrófono a Gaby para que vayamos cerrando la presentación. Bueno, muchas gracias, Luis. ¿Por qué evaluar y valorar los servicios ecosistémicos del arbolado urbano? Bueno, hay varias razones y escogimos las principales. Conocimiento de la estructura, las funciones y el valor de los servicios ecosistémicos del arbolado urbano nos dan el insumo de información para la toma de decisiones en cuanto al manejo, la gestión y la planificación urbana sostenible. Los árboles urbanos, o sea, la trama verde, que ya la tenemos tipificada a nivel de país, que son todos estos espacios verdes, llámese parque, área verde, calles y avenidas arborizadas, isletas y hasta las áreas de protección están metidas dentro de este concepto de trama verde, generan servicios ecosistémicos que mejoran el bienestar de los ciudadanos y aumentan la capacidad, esto es muy importante, de resiliencia de las ciudades ante la crisis de cambio climático, entre otros. La evaluación y seguimiento de los árboles urbanos, esta trama verde, permite desarrollar planes de manejo que permitan la estructura forestal y los servicios y beneficios que los árboles ofrecen por más tiempo, permitan optimizar esa estructura forestal, los servicios ecosistémicos. Con esta información se propicia también, muy importante, la participación de los ciudadanos con respecto al cuidado del arbolado urbano y la importancia de estos en cuanto a mejorar la calidad de vida de las ciudades. Les cuento que dentro de los procesos de arborización, bueno, donde yo trabajaba hace 10 años, 50% de la mortalidad era a causa del vandalismo. En aquel momento, no sé cómo está ahora, pero eso es una cifra grave. ¿Qué significa esto? Que tenemos que trabajar con la ciudadanía, que esos árboles le cuestan entre 15 y 20,000 colones al municipio,
porque son árboles con características, no son de 50 centímetros, de 40 centímetros, son árboles de 1,5 metros, de 2 metros, para poder asegurar la sobrevivencia y desarrollo de ese individuo. Entonces, esto también es algo que debemos trabajar. A mí me gusta mencionar, vinieron unos españoles a contarnos la recuperación de un río que tuvieron, y eran 3 pilares con los cuales trabajaron, y uno era la educación ambiental. Entonces, definitivamente queda comprobado, igual en Madrid lo aprendimos, o sea, la educación ambiental, el acompañamiento de las personas, el poder informar a las personas de la importancia de los árboles, que eso le cuesta al municipio, además que le debe dar mantenimiento la municipalidad, eso es muy importante para asegurar el éxito de estos. Para poder hacer este tipo de evaluaciones es necesario poseer inventarios de los árboles en la ciudad. Sabemos que eso es caro, pero se debe hacer un propósito de poder tenerlo. ¿Cómo yo voy a manejar o cuidar algo que no sé, ni cómo está, ni dónde está? Entonces, por ejemplo, la altura, diámetro, nombre científico es imprescindible, el cual es un insumo para establecer los planes de gestión de los árboles en la ciudad. Eso es algo importante, lo cual el país debe ir hacia ese camino, a que las municipalidades como administradoras del territorio deben tener su plan de gestión del arbolado urbano. Y el plan de gestión del arbolado, uno de los componentes es un inventario. Igual puede ser también hasta el cálculo de utilizar ITRI, plan de gestión de riesgo, plan de mantenimiento. Bueno, eso es una arista, pero lo que deberíamos nosotros pensar como país es ir creando esa cultura y también política pública para poder establecer estos planes de gestión del arbolado. Y de este modo también podemos potenciar, conservar y proteger una trama verde, que la trama verde es la columna vertebral, la conectividad de esa trama verde es lo que buscan los corredores biológicos interurbanos. Adelante. De las principales conclusiones, hay muchas, pero escogimos las principales. De los 10 parques urbanos evaluados, me encanta decir esto porque es uno de mis preferidos, el Parque Nacional registra los valores más altos en cuanto al secuestro de carbono y valor estructural, lo que nos indica que este parque, por sus características, debemos replicarlo y así potenciar sus servicios ecosistémicos a lo largo de la ciudad y en la gran área metropolitana. Y si ustedes los invito a que visiten cuando esté abierto, el Parque Nacional es un parque hermosísimo y además que está al frente de la biblioteca pública, entonces también esta parte cultural, esta parte de arraigo, que es muy importante. Es imprescindible buscar financiamiento para actualizar el inventario del arbolado urbano. Hablo desde la Municipalidad de San José y ojalá que otras municipalidades puedan obtener el dinero, el financiamiento para que tengan su inventario del arbolado urbano y que esto forme parte de la planificación municipal, de los POAS, del Plan Operativo Anual y del presupuesto. Solo así podremos trabajar correctamente con el arbolado urbano y no con ocurrencias ni con momentos que tengo que trabajarlos por una emergencia, sino más bien de una manera planificada. Y esto como una herramienta técnica científica que pueda mejorar la cobertura arbórea en la ciudad. El arbolado urbano tiene un gran potencial para hacer de las ciudades sitios más habitables, más verdes, más resilientes y más actuales, más mejores para las futuras generaciones. Hicimos esto que hablábamos de educación ambiental. Junto con Luis, preparamos un material que lo publicó la Municipalidad de San José. Entonces, la idea es, pues, contar qué son los servicios ecosistémicos, la alianza público-privado que hemos hecho, CATI, Municipalidad de San José, y esta información que les mostró Luis, de modo resumido a través de cuadritos, y esto ya se presentaron dos parques, ahora en el transcurso de la semana se van a seguir presentando los 8 restantes para informar a la comunidad. Aquí tal vez, Luis, usted cuenta el trabajo del compañero de tesis, importante. Okay. Gracias, Gaby. Hemos acordado con Gaby, con la Municipalidad de San José, involucrar a un estudiante de maestría del CATI, de la Maestría de Economía, Desarrollo y Cambio Climático, para desarrollar y profundizar esta temática
con esta investigación. Entonces, lo que pretendemos ahora es hacer un ejercicio de documentación de cuál es la percepción de los usuarios, de la ciudadanía, sobre los parques y las áreas verdes en la Municipalidad de San José, entender cómo valoran, perciben y estarían dispuestos a participar eventualmente en unos planes de rediseño o de intervención de estos parques. Queremos complementar ahora entonces la información que tenemos de I3, la cuantificación de los servicios ecosistémicos, complementarla con un ejercicio de percepción ciudadana y también sobre la documentación de cuáles son los mecanismos de cogestión del arbolado urbano en San José, cuáles son las instituciones que están a cargo del manejo de este recurso, si esos mecanismos de interacción y de cogestión son efectivos, son eficientes, o hay algunos cuellos de botella que se pudieran superar. Y la idea es entonces generar con esta investigación más insumos, más datos que permitan ser más proactivos, más dinámicos y más abiertos en la gestión de este recurso del arbolado urbano en la Municipalidad de San José. En este momento el estudiante está a punto de presentar el proyecto de investigación y esperamos que esa tesis esté lista y presentada a los involucrados y a las autoridades, probablemente en junio o julio del próximo año, cuando vaya a finalizar el calendario académico de este estudiante. Hemos involucrado a José Félix Cercas Pérez, es un estudiante mexicano que nos va a apoyar en eso, lo estamos asesorando aquí en CATIE, pero Gaby está participando muy de cerca en la orientación de este trabajo de campo y de tesis. Y obviamente cuando esté lista la investigación, los dos componentes restantes, más allá de lo que genera I3, vamos probablemente a organizar un evento para devolver y presentar esos resultados a todos los interesados. Gaby, yo creo que esas dos últimas láminas le corresponden a usted. Está bien. Queríamos cerrar con una reflexión. Es de vital importancia asegurar que los servicios ecosistémicos se incorporen en la planificación de la gestión urbana, ya que el mantenimiento de los mismos resulta esencial para asegurar un crecimiento y desarrollo equitativo y sostenible en las áreas urbanas, así como una estrategia para mitigar los efectos del cambio climático y la construcción de ciudades sostenibles. El arbolado urbano es el único contacto diario de los ciudadanos con la naturaleza. Muchas gracias. Al final también dejamos nuestros correos electrónicos y yo quería permitirme, porque esto es un proceso, como vieron, iniciamos desde el 2015 y pues esto es el final y el principio de una historia con respecto a la cuantificación de los servicios ecosistémicos. Y en este proceso me voy a permitir dar el agradecimiento pues a Alonso por esta oportunidad de divulgar este trabajo. Muchas gracias, Río Urbano. A todos los involucrados que estuvieron en el trabajo de campo del inventario, creo que fueron más de 15 personas, entre estudiantes y profesionales, que no se les podía pagar como profesionales, pero que estuvieron en ese inventario en los 11 distritos. También agradecer a la jefatura en aquel momento, que era Luis Valverde Vargas, un arquitecto que tuvo visión, que desde hace 20 años venía pensando en hacer un inventario de los árboles en la ciudad para poder cuidarlos de la mejor manera. Eso era lo que decía él. Entonces, por favor, hagamos un inventario para poder cuidar los árboles de la mejor manera, porque la municipalidad invierte mucho en ellos. Así que gracias a él también por esa visión. Y a la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo, la AGIS, por haberme becado a Bogotá a raíz del conocimiento de la presentación que hizo Luis y también con lo que nos presentó la profesora María del Pilar Arroyave. Ella también nos ayudó también en un poquito en esta investigación, y también gracias a ella. Pues creo que no me falta nadie, y si me falta alguien, pues las disculpas, pero creo que sí. Es un largo proceso que termina aquí, pero inicia otro proceso. Muchas gracias. Luis, si quieres ya puedes cerrar el compartir. Bueno, de nuevo agradecer a Gaby y a Luis. Un gusto, bueno, conocerlo por este medio.
Y, no, igual felicitarlo por este trabajo, como dice Gaby, es el cierre pero inicio, ¿verdad? Y esperar que muchas cosas buenas vengan en adelante teniendo esta línea base. Quizás, bueno, para pasar el espacio de preguntas, aquí hay varias gente ya en lista. Voy dando la palabra. Ahorita hay 5 personas que tengo aquí anotadas. Tengo Juan Emilio Bragado, primero, luego Álvaro Cibaja, de tercero Sharon Montoya, cuarto María Avellán Zumbao y quinto Genaro Campos. Le pasaría primero la palabra a Juan Emilio Bragado. Adelante, Juan Emilio. ¿Me escuchan ahora? Sí. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Yo soy de Argentina, soy maestrando en ciencias forestales y casualmente estoy haciendo mi tesis de maestría sobre la adaptación del Sawberry Tree en Argentina. Terminé una capacitación con el Servicio Forestal de los Estados Unidos, donde prácticamente pude ver, digamos, todas las bondades que tiene este software como una herramienta muy importante para la gestión. Y bueno, hay muchos problemas en cuanto a la pregunta casualmente que quería que expresé es cómo uno puede contactarse. Ya veo que me han pasado sus contactos, sus correos en esa red, porque me parece muy interesante conformar una red de forestería para compartir experiencias en Latinoamérica y Caribe. Creo que hay mucho por hacer, tenemos una gran biodiversidad y lamentablemente el bosque urbano no acompaña lamentablemente las decisiones políticas. Acá hay un fuerte trabajo que tiene que haber para convencer, no a nosotros los científicos, los profesionales, yo soy ingeniero forestal, de las bondades del arbolado urbano, sino a los decisores políticos, y ese es el trabajo que quizás a través de una sinergia que podemos hacer con una red, podemos levantar la voz de que los bosques urbanos son los grandes aliados para la lucha frente al cambio climático y por sobre todo la gran contribución que estos hacen para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Yo los felicito, realmente muy interesante la charla, un privilegio para mí poder participar y como escribí ahí, tuve la oportunidad de conocer San José, pura vida, como dicen ustedes. La verdad que maravilloso, maravilloso, y ojalá Dios quiera pueda volver a tener la oportunidad de ir nuevamente. Muchas gracias por la generosidad de compartir sus conocimientos. Muchas gracias, Juan Emilio. Y comparto con usted, y siempre lo digo en mis charlas, es imprescindible que nosotros, los técnicos, científicos, estemos y colaboremos en la construcción de política pública, porque solo así lo podemos lograr. Y desde los gobiernos locales, como administradores del territorio, también es una gran responsabilidad y un gran deber. Así es, así es. Sí, Juan Emilio, entonces ahí está mi correo de contacto para que conversemos sobre este interés tuyo de integrarte a la red. Me imagino que conoces y te suenan los nombres Francisco Escobedo y Cinnamon Dobbs, ¿verdad? Sí, sí, no he tenido el privilegio de estar en contacto, pero yo, mira, ese libro que ustedes mencionaron de Una Silva, el 250, tengo el privilegio de tenerlo impreso. Logré que la FAO me lo mandara y bueno, vengo trabajando hace mucho y hay mucha información, así que me parece que hay que multiplicar estos conocimientos en muchas ciudades. Exacto. Entonces, Cinnamon Dobbs y Francisco Escobedo son parte de esta red, ¿verdad? En este momento se suponía que en junio de este año deberíamos de estar reunidos en Washington. Este grupo más otro grupo extendido de investigadores en ciertos países clave de Latinoamérica no pudo ser. Esperamos hacerlo el próximo año. Sin embargo, te voy a invitar a las reuniones que tenemos mensuales para que te integres en este grupo multidisciplinario de discusión. Tenemos una red como de 50 personas de 8 países
y según el interés y el conocimiento y la experiencia, se han formado grupos que tienen que ver con servicios ecosistémicos, otros con decisiones políticas o gestión del recurso o aspectos mucho más sociales del arbolado urbano. Entonces, te puedo invitar a esas reuniones para que te integres, te presentes y ya formes parte activa de este grupo de investigadores donde definimos qué investigar y qué hacer en un país o en una región determinada. Entonces, con gusto te puedo integrar. Bueno, muchísimas gracias. Mire, yo formo parte de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, una red de más de 220 municipios, y yo soy asesor en el área forestal de esa red. Por eso lo que yo pueda replicar se va a replicar en ciudades como Rosario, como en Córdoba, como Mendoza. Y ahora yo estoy haciendo el seminario de silvicultura urbana y periurbana que está dictando la FAO, seguramente que termina ahora la semana que viene. Y es muy interesante lo que ustedes están haciendo. Y creo que comparto con ustedes el hecho de que Brasil lidera todo lo que es investigación. Yo tuve la oportunidad de organizar un taller hace muchos años, sobre arbolado urbano, con el docente Miguel Milano, que en su momento lideraba la investigación en Curitiba y Maringá, en todo lo que era el diseño de esas ciudades, que han sido prácticamente la precursora de la gestión del arbolado urbano. Y estoy vinculado con universidades de Brasil en este tema, así que todo lo que podamos sumar es un privilegio realmente para contribuir. Yo debería escribirles a ustedes el mail, no sé, ustedes creo que ya tienen el mail de Río Urbano, creo que se llama la organización, ¿o no? Al final estaba de la presentación. Alonso va a compartirla, creo. Y al final de la presentación no, están los mails de ustedes creo que ya lo han copiado, así que yo les voy a escribir. Fantástico. Listo, Fantástico. gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias, Juan Emilio, Gaby y Luis. Le pasaría la palabra a Álvaro Cibaja Villegas. Adelante, Álvaro. Buenas noches, gracias, Luis y Gabriela. Mire, tenía una pregunta con respecto a los cálculos. Bueno, evidentemente el poder valorar los servicios ecosistémicos es fundamental precisamente porque de valorar las cosas es que pueden hacer la importancia de cuidar y formar políticas. Sin embargo, quedó tal vez como más una situación de inquietud. Primero que me confirmen, los costos, los datos del valor total que están dados son por año. Es un monto anual del servicio. No, es un monto que lo que hace es sumar el valor que alguien debería de pagar por esos servicios ecosistémicos acumulados en ese momento en que usted hace la valoración. Es decir, es como un valor en pie de esa área verde. Ok, todo es sumativo, todos los años, o sea, se debería estar actualizando para ir teniendo un monto actualizado año con año, va a ir variando. Exactamente, okay. Exactamente, porque usted tiene que incorporar un poco los costos de mantenimiento, de reposición. Si un árbol se murió, cambió la estructura. Entonces, una vez que usted tiene su inventario forestal y hace un seguimiento muy detallado de su área verde, se murió el árbol X de la esquina tal, lo saco del inventario, corro el programa y me hace automáticamente la actualización. Entonces, es un valor estructural en el año que usted hace la evaluación, y lo que hace es sumar toda ese set de servicios ecosistémicos. No es un valor anual. Ok, me queda claro eso. Después lo otro es, ustedes mencionaron cerca de 4 o 5 servicios dentro de dentro de los cuadros. Únicamente consideran esos 4 o 5. Sí, solamente consideran eso. ¿Y de dónde, digamos, toman no sé, el costo base para cada uno de esos servicios?
Ya. Nosotros consideramos esos 4 servicios ecosistémicos porque el tipo de inventario forestal y el tipo de datos que se sacó nos permitía ese nivel de alcance de servicios ecosistémicos. ¿Qué le quiero decir? El inventario forestal que se generó en ese momento se enfocó en diámetro, especie, altura y una valoración cualitativa de la sanidad y los conflictos que pudiera tener el árbol con la infraestructura gris alrededor. No era 100% en correspondencia con el nivel de detalle que exige el I3 para poder generar y estimar más servicios ecosistémicos, como remoción de partículas contaminantes, probablemente como generación de hábitat para polinizadores. Entonces, logramos rescatar y cuantificar estos servicios ecosistémicos sacando el máximo provecho del inventario que tenemos. Pero el I3 tiene unos formatos de toma de datos que le orientan a usted como usuario qué es la información que necesita para calcular más servicios ecosistémicos dentro de esa área verde, ¿verdad? Entonces, la otra pregunta, ¿qué fue lo que me dijo? No, con eso me queda claro, digamos, que sí hay otras cosas que podría el programa considerar, que no se consideraron por el tipo de inventario, Sí. pero también lo otro es ese valor base, por ejemplo, para secuestro de carbono. ¿Cuál es el valor? Ya. Para la escorrentía, para la escorrentía evitada, Ya. ¿cuál es el valor? Sí. O sea, porque ¿cómo llegamos a eso? ¿Es variable de un país a otro? No sé, bueno, Sí, ese es el cuestionamiento, ¿verdad? La claro, inquietud. estamos de acuerdo. El programa lo que hace es asumir que existe un mercado voluntario que paga por los servicios ecosistémicos. Por ejemplo, para el cálculo de secuestro de carbono, asume que el mercado verde voluntario paga $10 por tonelada de carbono secuestrada por año. ¿Ok? Ese es un supuesto de mercado. Y lo mismo hace para los otros servicios ecosistémicos que valoramos. Si alguien tuviera que pagar por la escorrentía evitada o por la producción de oxígeno, asume que existe un mercado para ese servicio y le pone un valor promedio de mercado. Sin embargo, hay países que ya tienen una política ambiental mucho más detallada, más robusta, donde uno puede incorporar esos valores de pago por servicios ecosistémicos que se corresponden con la realidad del país, ¿verdad? Entonces nosotros utilizamos el programa y lo corrimos bajo el supuesto de que alguien paga en ese mercado voluntario de servicios ecosistémicos. Entonces puede ser que $10 por tonelada de carbono secuestrada por año es muy alto. Habría que ver en Costa Rica si existe ese dato de pago por ese servicio ecosistémico e incorporar ese valor mucho más contextualizado, mucho más nacionalizado. Claro. Bueno, no, esas eran mis inquietudes, más que cuestionamientos, ¿verdad? Inquietudes y claro que está muy interesante el software y la forma en que viene haciendo. Y interesante poder incorporar otras variables ahí ambientales que tal vez no son o no han sido cuantificadas, belleza escénica, tal vez, la parte de hábitat de vida, bueno, de aves y Aves y más urbanas, de animales, ¿no? aves Exacto, de urbanas aves que, urbanas. perdón Álvaro, que viera que se ubica Parque Nacional, Parque España y Parque Morazán, ¿verdad? Y luego la línea de los árboles de las damas. Ese lugar llega mucho migratorio, hasta migratorio hemos encontrado, porque a raíz, si bien es cierto, yo trabajé todo este tiempo en arborización, ahora trabajo en la parte de cuenca urbana y trabajo con corredores biológicos interurbanos con el río Torres. Entonces, ya desde hace 8 años tenemos una línea base de aves y ese caminito que le menciono, hay aves importantes reportadas. Muy bien, ahí para cerrar, yo soy docente y director de carrera en la Universidad Técnica Nacional de la carrera de Ingeniería en Ciencias Forestales y Vida Silvestre. Ahí pues nos interesaría mucho contactar, hay muchachos que salen a hacer sus prácticas y sus trabajitos y bueno, esta es una área que hemos tenido también ahí, tenemos un par de cursitos sobre arbolado urbano y sobre la parte de sanidad. Y bueno, ahí estamos a la orden y ahí tengo los correos y ahí vamos a estarnos en contacto.
Muchas Muchas gracias, muy gracias. amables. Perfecto, Álvaro. Ahí tenemos un montón de ideas de investigación con Gaby, ¿verdad? A mí me gustaría investigar sobre árboles patrimoniales, investigar Ujú. sobre aves migratorias o cuál es el potencial de las áreas verdes para proveer hábitats hacia polinizadores, ¿verdad? Uy, ese. Fenologías florales. Hay muchos temas. Yo creo que podemos madurar la idea. Esperemos que sobrevivir este 2020 horrible y ver qué hacemos en el 2021. Con un café virtual podemos pegarnos Sí, una buena conversada. yo creo que sí, yo creo que Muy sí. bien, eso, mucho gusto. Gracias, Álvaro. Igualmente. Bueno, Gracias, Álvaro. Le pasaría la palabra a Sharon Montoya. Adelante, Sharon. Hola, buenas noches. Muchas gracias a los dos. Mi pregunta, bueno, ya ha sido un poco contestada porque era como más, si era muy técnico, y bueno, sí, es obviamente muy técnico todo el tema del software, pero yo que soy del área de ciencias sociales, a mí me parece que es una herramienta muy, muy, muy importante para acercarse a las comunidades. Yo no sé si ustedes han pensado en esa posibilidad, porque cuando usted a la gente le explica y le da valor a lo que tiene en su comunidad, puede ser que se interese más en cuidar esos recursos. Claro. Es decir, bueno, ¿qué le aporta ese parque con números al ambiente de esta comunidad? En términos de oxígeno, en términos, ¿verdad? Entonces, era un poco como eso, ¿verdad? ¿Cómo se puede llegar esta parte técnica, traducirla hacia las comunidades para que entiendan lo importante que tienen ahí, ¿verdad? Básicamente era eso. Y bueno, si ustedes podrían tal vez ayudar a alguna comunidad o estar dispuestos en esa comunidad a hacer un experimento de este tipo, a ver de cómo reacciona esa comunidad. O incluso tratar de enseñar a una comunidad a usar este tipo de herramientas, que me parece mucho más valioso. Muchas gracias. Sharon, tal vez nada más con permiso, Luis, solo para decirle que, bueno, lo que iniciamos como primero, porque no tenemos presupuesto ni hay dinero para poder trabajar paralelamente un programa de educación ambiental, hicimos las infografías. Entonces creemos que ese es el primer paso, ¿verdad? El primer paso para poder, sé que está ahí la palabra técnica, pero por lo menos dejamos ahí el mensaje del servicio, de la importancia de ese parque urbano. Y ya como lo mencioné en la presentación, ya hoy se presentó el segundo parque y toda esta semana se va a seguir presentando. Lo idóneo dentro de este proceso es que paralelamente hubiera un programa de educación ambiental. Lastimosamente no la hay. Por lo menos en la Municipalidad de San José no. Sí, yo creo que también la experiencia de la participación ciudadana en el levantamiento del mismo inventario forestal, eso es educación ambiental y eso es involucramiento de la ciudadanía. Entonces, se podría pensar en algún momento a una institución interesada, crear un programa de voluntariado, levantar el inventario forestal y una vez que está listo eso, es cuestión de buscar el momento para el entrenamiento y el uso del programa. Yo creo que la ventaja es que es gratuito, no es un programa extraterrestre, ¿verdad? Con Gaby lo resolvimos y aprendimos a usarlo en un café en un par de horas en Cartago, ¿verdad? Entonces, se puede organizar algo de entrenamiento partiendo de un inventario forestal existente y también que involucre, creo que la participación ciudadana. Creo que en el 2021 todo va a pasar. Okay. Gracias, Sharon. Le pasaría la palabra, quedan ahorita 3 personas, según han hecho consultas o comentarios. Le pasaría la palabra a María Avellán Zumbao. Buenas noches, muchísimas gracias a ambos, especialmente a Gaby, porque sé el gran esfuerzo que esto ha significado desde el 2005, esa perseverancia pues que ha tenido en Gracias. sacarle provecho, ¿verdad?
a todo ese trabajo que significó pues levantar esos más de 30 y resto miles de árboles que comentaba don Luis, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es un esfuerzo y en buena hora pues que se le está sacando el jugo en ese sentido, ¿verdad? A estos datos. En mi pregunta son dos. Una, que esta experiencia va a servir de ejemplo para el resto de verdad, de cantones, de sitios urbanos que tenemos en nuestro país. Entonces yo quería preguntarles, ¿qué limitaciones encontraron ustedes a la hora de aplicar este software a datos tropicalizados, verdad? Y pues con ciertas variables que tal vez no contaban. ¿Y qué recomendaciones darían ustedes para futuras personas que quisieran hacer un estudio similar y utilizando este software? Esa sería la primera. La más difícil, la lanzó primero, ¿verdad? No, la experiencia lo dice todo. Ok. Sí, el software es creado para las latitudes de zonas templadas y subtropicales. A medida que se ha extendido el uso en nuestro continente, en nuestra área latinoamericana, el software y los que manejan el software están abiertos a alimentarse con los insumos y las ecuaciones que utiliza este programa para hacerlo aplicable a nuestro territorio. Es decir, el software empezó con 3.000 ecuaciones alométricas, que eran árboles que crecían allá en Washington, en New York, y a medida que se han generado ecuaciones alométricas en las ciudades, en México, en Sudamérica, el software se ha ido alimentando de esa información. Entonces, nosotros lo que hemos utilizado es mucha información y muchas ecuaciones para calcular estos servicios ecosistémicos de ciudades en climas parecidos a San José. Utilizamos información que han alimentado la ciudad de Bogotá, ciertas ciudades en México, ciertas ciudades en Lima, en Argentina, e incluso en Chile y Uruguay. Entonces, se ha ido alimentando el software para generar y cuantificar los servicios ecosistémicos con insumos y ecuaciones que representan nuestra diversidad y nuestra composición florística. Va a tener sus limitaciones siempre, y yo he sido un crítico desde que comencé a usarlo, y las limitaciones que tiene el software, además de cualquier otro enfoque, de, por ejemplo, de cálculo de secuestro de carbono, es lo siguiente. Uno, ni las ecuaciones alométricas de sistemas agroforestales, ni de plantaciones, ni de bosques incorporan el tema de pudrición de madera. ¿Y cuánto carbono se pierde por pudrición de madera? En las ciudades, los árboles están sometidos a tal estrés, a tal daño y a tal vandalismo que la pudrición de madera es bastante común. Entonces, el software no considera eso, y tampoco otros enfoques lo tienen. Desde ahí ya es una limitante que para algunos parques y para algunas especies puede ser que estamos sobreestimando un cierto servicio ecosistémico. O para otras especies estamos subestimando. Esa es una limitación. La otra limitación que tiene el software es que no considera, por ejemplo, con cierta propiedad las tasas de crecimiento de los bosques en nuestras zonas tropicales y de los árboles en nuestras zonas tropicales, ¿no? Las ecuaciones alométricas que se usan, que están disponibles hoy, no necesariamente representa cuán bien crece un tabebú y arroz en el Paseo Colón en San José, en Costa Rica. Entonces, es responsabilidad del usuario generar una ecuación para esa especie, en ese ambiente, enviarla al software para poder hacer un recálculo mucho más realista. Entonces, hay algunas limitaciones que no se pueden superar de la noche a la mañana, pero el software está abierto a una actualización, a una mejora y a la provisión de insumos en el campo. Y otra limitación que encontramos con Gaby es, por ejemplo, el tema de información de clima. Nosotros utilizamos el clima que registra la estación meteorológica del aeropuerto Juan Santamaría, ¿verdad? Entonces, deberíamos de tener los registros de una estación meteorológica mucho más cercana a nuestro arbolado urbano. Pero lo que estaba disponible para Costa Rica hace 6 meses, cuando corrimos el programa, era la información meteorológica del aeropuerto Juan Santamaría. Entonces, si nosotros como responsables, la municipalidad, la universidad, cualquier otra persona,
coge la información de una estación meteorológica dentro del sitio que estamos evaluando, lo enviamos al personal de i3, ellos con mucho gusto incorporan esa información meteorológica para que nosotros la podamos usar con mayor propiedad en el área donde vamos a trabajar. Por ejemplo, también, Luis, un poco lo que hablaba usted cuando presentó. Si bien es cierto, y este es algo que podemos ir trabajando el otro año o ver cuando tengamos que mejorar o cambiar lo del el convenio con la Universidad Nacional, con el monitoreo de calidad del aire. Cuando buscamos información, Jorge Herrera me dice, Gaby, eso podemos hablarlo, pero definitivamente hay que hacerlo como ustedes lo necesitan, no como nosotros lo estamos haciendo, porque entonces así podríamos también colaborarles en este aspecto. Entonces estamos construyendo, y en este caso, pues de la mano de la Universidad Nacional con lo de calidad de aire. Entonces, espero que el otro año podamos solucionar algo y podamos obtener, ¿cuál es el dato, Luis? El que necesitamos cambiar la forma en que se toma lo de calidad de aire. Sí, es la calidad de aire medida de forma diaria. Sí, pero ¿cuál sería el servicio ecosistémico? Para calcular la remoción de partículas contaminantes del aire. Remoción, es correcto. Muy bien. Entonces, para poder obtener ese servicio ecosistémico, ya estamos viendo cómo solucionamos esa toma de datos con la Universidad Nacional. Y también a mí me gustaría tal vez no hablar de la limitante del software de i3. Yo diría la limitante que tienen las municipalidades al no tener un inventario. Solo con un inventario podemos utilizar i3. Altura, diámetro y nombre científico. Eso es vital para poder correr i3 y las municipalidades no tienen esa información. Empezando desde ahí. Empezando desde ahí ya es algo que, porque además de que i3 podemos correr i3, pero como usted lo sabe, es aplicar un plan de gestión del arbolado urbano y no lo tenemos, no lo tenemos. Ok, bueno, muchísimas gracias. Y una segunda es, en sí ustedes nos presentaron los datos por parque, pero yo quisiera saber si tienen el dato del carbón almacenado total de esos 10 parques y el valor de de los servicios ecosistémicos en total que tienen esos parques. Es que cuando yo veo esos datos, los números hablan y la gente cuando ve números toma el valor a las cosas, ¿verdad? Ya no solo ven el arbolito del roble sabana con sus flores y aquella atractivo, ¿verdad? Esa belleza, sino ya van a saber que ese conjunto con el resto, ¿verdad? Tiene un valor X, ¿verdad? O que te permite tener tanto oxígeno. Entonces, en la totalidad, no sé si tienen el datito por ahí para uno decir y también rajar que los 10 parques de San José almacenan tanto y tienen un valor de tanto en servicios ecosistémicos y ir haciendo un eco de esos datos. Eso está María, ¿verdad? Resumen, pero para cada uno de los parques hay un cálculo del valor, digamos, acumulado de su provisión de esos 4 servicios ecosistémicos. Y está el resumen para los 10 parques y está, si lo queremos ver, árbol por árbol. Los 10 parques, el valor de ese set de servicios ecosistémicos supera los 230 millones de colores. Imagínense. Sí. Entonces, se puede compartir con ustedes los informes que genera el programa con todo el nivel de detalle que usted lo quiera observar. Ok. Claro. Ahí la chica de la película es Gaby. No diga eso, Luis. Bueno, no, muchísimas gracias de verdad por esa experiencia que están dejando. Gracias a usted, María. Bueno, chaito. Chaito, nena. Sí, gracias, María. Le pasaría la palabra a Genaro Campos. Sí, buenas noches a ambos, a los dos expositores. Hola. Yo tenía, una pregunta, pero ahora con lo que acaba de decir María, me surgen dos. La primera creo que es muy sencilla. Estoy viendo la página del i3 y tiene diferentes herramientas. Yo quería ver con cuál de estas fue la que utilizaron en el estudio, si era con el i3 Echo, que es la aplicación para el desktop.
¿sí? Esa es i3 Eco, es la que te permite hacer esa cuantificación que vistes hoy. Pero la aplicación i3 tiene otras aplicaciones como i3 Landscape o i3 Canopy, muchas otras herramientas que usted lo puede utilizar para temas de planificación, para temas de delimitación de áreas o de copas. Es una gran gama de opciones para que usted lo pueda usar esa herramienta en su ejercicio de planificación y de diseño de áreas verdes. Nosotros utilizamos el Canopy, i3 Canopy, perdón, i3 Eco. Sí, la siguiente pregunta es que en Costa Rica hay 3 metodologías para evaluación de daño ambiental, ¿verdad? Avaladas por el MINAE. Entonces, lo que quisiera saber es, cuando uno nutre el i3 con los datos para la valoración económica de ese parque, si están emparentadas con alguna de esas 3 metodologías avaladas por el MINAE. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si yo llego y deforesto totalmente el parque central, yo aplico alguna de esas 3 metodologías y puedo calcular el daño ambiental en términos económicos. No sé si me voy a entender. No. No. Ok, muy sencillo. Sí. Ustedes dicen que el parque central vale X cantidad de colones por sus servicios, ¿correcto? Okay. Ok, si yo llego y elimino ese parque, yo puedo con las metodologías de impacto ambiental y deterioro ambiental valorar ese daño en colones que tengo que pagar para reponer el parque que se perdió. Okay. Yo lo que digo es si están emparentadas o no. Yo diría que no, asumiendo, te voy a ser sincero, desconozco esas 3 metodologías de valoración de impacto ambiental. Lo que hace i3 es jugar con costos de manutención, de mantenimiento de esas áreas verdes, cuánto invierte la municipalidad en un año para mantener ese arbolado hoy y cuántos servicios ecosistémicos proporciona hoy y le pone un valor económico. No tiene relación directa con esa metodología que usted estima. Entonces, si supongamos que el parque se elimina, el i3 lo que va a hacer es generar un valor de 0,0, pero no te genera el valor del impacto ambiental por haber eliminado el área verde. Perfectísimo, muchas gracias. Ok, nada más. Habría una última persona, Andrea Pérez, pero creo que era más que todo comentario. No sé si Andrea querés comentar. Andrea, ¿estás por ahí? Y si no, bueno, si Andrea no quiere, bueno, no quiere. Nada más, ya iríamos cerrando entonces. Igual ahí quedan los contactos de Luis y de Gabriela para que puedan comentar directamente con ellos cualquier cosa que necesiten. Nada más de nuevo, bueno, agradecerle a ambos, Gabriela y a Luis, por su tiempo y por felicitarles por el trabajo, y al resto aquí de los presentes por acompañarnos hoy en esta sesión de charla educativa. Esperando que también les sea de bastante utilidad lo que conversamos hoy. Nada más, bueno, antes de ir cerrando, nada más invitarles a que nos sigan los primeros martes de mes, el próximo sería el primer martes de diciembre, en estas charlas, no digamos programadas con el tema de aves, perdón, de abejas nativas y el tema de conservación. Eso para primer martes de diciembre. Invitarles a que nos sigan en las páginas de Facebook, Instagram, YouTube. Esta charla igual está siendo grabada para que sepan que va a ser retransmitida el día jueves a las 7 p.m. por la página de Facebook de Río Urbano y por el canal de YouTube. Entonces, por aquellos que quieren volver a revisar lo que se conversó aquí, quedaría aquí cargado en estas plataformas. De nuevo agradecer, y si no hay ninguna otra consulta, bueno, Juan Emilio preguntó eso, si va a quedar grabada. Si no hay ninguna otra consulta, nada más de nuevo agradecerles, y les esperaríamos un mes próxima charla. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias.
Buenas noches a todos, un gustazo. Buenas Gracias. noches. Muchas gracias. Buenas noches. Un correo, Juan Emilio, ahí nos ponemos en contacto. Sí, te mandé un correo. Ok. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta Descansen. luego. Muy buenas noches. Buenas noches.